Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. No me abandones, Señor Dios mío, no te alejes de mí. Ven deprisa a socorrerme. Señor mío, mi Salvador. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, día miércoles 8 del mes de marzo. Hoy celebramos la conmemoración de San Juan de Dios, religioso. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, así que felicitamos a todas las mujeres en este día para que tengan un día feliz, donde celebramos este Día Internacional en el mundo entero. Oramos entonces en esta Eucaristía y la ofrecemos por todas las mujeres del mundo. Oramos también en la misa gregoriana por el eterno descanso de José Donaciano Vázquez Gutiérrez, de Roydín Alexander Guerrero Macías, y oramos por la señora Victoria Ramos por su descanso eterno, quien el día de ayer partió a la casa del Padre. Oramos en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Antonio Valencia Cervastes, para que el Señor le bendiga en este día de su cumpleaños, para que el Señor le proteja y pueda pasar también un feliz cumpleaños. Oramos por las mujeres embarazadas y queremos felicitar de manera especial a la señora Ada Barrientos por el nacimiento de su hija Dulce María García Barrientos, quien ya ha nacido. Seguimos orando por las mujeres que todavía están embarazadas. Oramos por la salud de todos los enfermos. Oramos por la vida de Ted y Paulina. Oramos por el país de Nicaragua. Y oramos también por Venezuela. Oramos por la salud de Monseñor Eduardo Antonio Contreras Pernía, quien todavía se encuentra un poco delicado de salud. Ofrecemos esta Eucaristía por su salud. Oramos también por las intenciones que dejas en los comentarios, pero también las que llevas en el fondo de tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar con gozo estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo tú: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Conserva, Señor, a tu familia en el camino del bien, tú que le has señalado, y ayúdala en sus necesidades temporales, para que puedan buscar los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí: venga, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Venga, ataquémoslo de palabra, y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios: Señor, atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos me han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor,
para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Todos, sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame, Señor, de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Todos, sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo la burla de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y tratan de quitarme la vida. Todos, sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Todos, sálvame, Señor, por tu misericordia. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Que me sigue tendrá la luz de la vida. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iba de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él le dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. Que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy celebrando el Día Internacional de la Mujer. Saludamos a todas las mujeres y les deseamos un feliz Día Internacional de la Mujer. Que ojalá puedan recibir una gratitud de parte de sus familiares, amigos, hoy por ser el Día de la Mujer. Y también oramos con la palabra de Dios. Oramos con la palabra de Dios pidiendo por cada una de sus intenciones. Pedimos por la salud de Monseñor Eduardo Contreras, que podamos nosotros cada día orar por los enfermos, orar por los difuntos, en fin, orar por todas nuestras intenciones. Hoy la palabra de Dios. ¿Qué nos dice a nosotros el libro del profeta Jeremías?
Mire, hoy nos muestra el libro del profeta Jeremías dos actitudes. El del bueno, el que lleva el mensaje, el que quiere hacer las cosas bien, el que escucha la palabra de Dios, pero nos presenta también la actitud del malo. ¿Cuál es el malo? Aquel que no le agrada lo que hace el bueno. Y el que predica la palabra de Dios no estamos hablando del protestante, porque protestante no predica la palabra de Dios, sino dirá la misma palabra, predica doctrinas engañosas, ¿sí? No te acerca a Dios, sino te aleja. ¿Por qué no te acerca a Dios? Porque te dice no hay que confesarse. Porque es que el sacerdote es pecador, y en eso estamos de acuerdo. El sacerdote es un hombre pecador. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Quien diga, si usted escucha a un sacerdote que dice que no peca, quien diga que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Quien diga eso. Entonces, usted no puede, mire, si nosotros buscamos en la Biblia aquí, primera carta del apóstol San Juan, primera carta del apóstol San Juan, dice la palabra de Dios. Carta de San Juan, primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mas dice el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios entonces? Que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando a un evangélico le diga a usted que no tiene pecado, ¿qué es lo que él está diciendo? Que Dios es un mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios quiere es perdonar nuestro pecado. Por eso va a decir el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Nosotros pecamos. Por eso usted no se debe dejar engañar, mire. Usted no tiene que pensar que es evangélico, que predica la palabra de Dios es bueno, no. Él predica doctrinas engañosas y lo lleva a usted a que no se confiese. Y lo lleva a usted a decir que no tiene pecado. Y cuando decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. Primero, a nosotros mismos. Y segundo, la verdad no está en nosotros. Y hacemos pasar por mentiroso a quién? A Dios. Entonces, la palabra de Dios hoy es clara y nos dice, tenemos que confesar nuestros pecados. ¿El sacerdote se confiesa? Sí. ¿Los obispos se confiesan? Sí. ¿El papa se confiesa? Sí. Usted ha visto por internet que el papa se confiesa. ¿Ve? Usted a lo mejor mirará al sacerdote que se confiesa. Claro, yo tengo mi confesor. Mi confesor es Monseñor Eduardo Contreras. Y Monseñor también se confiesa porque yo soy el confesor de él. Es decir, nosotros, aunque seamos sacerdotes, necesitamos de un sacerdote. ¿Para qué? Para confesarnos. Y ojalá sea siempre el mismo sacerdote. ¿Para qué? Para que nos pueda guiar, para que pueda conocer nuestra alma, para que nos pueda ir ayudando a superar el pecado que de repente a veces no supero. Entonces, hay gente que le gusta confesarse también con este sacerdote y después ya no se confiesa con este sino con otro y después busca otro y después busca otro y busca otro y en fin nunca supera el pecado. ¿Por qué? Porque él vive saltando de un lado al otro, ¿no? Ojalá usted pueda confesarse con el mismo sacerdote para que le pueda ayudar a superar ese pecado, para que no vuelva a caer en la tentación. Entonces, hoy nos dice a nosotros la palabra de Dios que cuando alguien venga a decirle a usted que no tiene pecado, cuidado, porque es una mala persona, lo está guiando a usted por malos caminos. No es verdad. Es una doctrina engañosa. Aparte de que ellos dicen que para qué la Eucaristía, aparte de que dicen que la Virgen no es virgen, que la Virgen tuvo más hijos, en fin, inventan una barbaridad de cosas para alejarlo a la doctrina de Dios. Entonces, ¿a quién deben ustedes atender y a quién deben ustedes escuchar?
a la doctrina verdadera. Y ustedes ya saben cuál es la doctrina verdadera. A la fe católica que quiere que usted se acerque a Dios. Porque usted no se puede dejar engañar por un protestante que le diga a usted o que le lea la cita bíblica de Jeremías capítulo 17, versículo 5. Y entonces donde está la coma, ellos le ponen un punto. Y no le dicen, no le explican bien a la gente, sino le explican a su propia conveniencia. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero no le dicen, y aparta su corazón de Dios. Cuando usted aparta su corazón de Dios, cuando usted se va a los protestantes, cuando usted se va a las sectas protestantes, usted confía en lo que le está diciendo el pastor y aparta su corazón de Dios, porque ya usted no vuelve a recibir la Eucaristía, porque ya usted no vuelve a hacer oración, porque ya usted no vuelve a recibir la palabra de Dios como debe ser. Ya ellos van a empezar a explicar a su propia conveniencia. ¿Para qué? Para que usted vaya y deje el diezmo allá, por plata. Predican doctrinas engañosas solamente por dinero. Y dirá el Señor, yo no les he hablado. Ellos dicen cosas de su imaginación, yo no los he enviado. Pero van a venir. Y ya están entre nosotros y salieron de entre nosotros, a decir la palabra de Dios. Entonces, ¿a quién nosotros debemos tener por bueno? Aquel que predica la fe verdadera, la fe de la Iglesia Católica. Ese es el hombre justo. Ese es el hombre que lo acerca a usted a Dios. ¿Qué pasa? Que cuando usted hace el bien, pues cuando usted de verdad comienza a predicar las cosas como son, cuando usted se convierte en un misionero, digámoslo así, ¿verdad? Y usted le predica la palabra de Dios al vecino, a su familia, a su nieto, usted predica la palabra de Dios por todos lados. ¿Qué pasa? La gente va a luchar en su contra. Mire, yo tenía una tía, o la tengo todavía, pero ya no pasa, que cada vez que yo iba a su casa a visitarla, yo como sobrino, ella como tía, ella se volvió protestante, yo soy sacerdote católico, y cada vez que yo iba allá, era dele y dele. Que los sacerdotes son esto, que los sacerdotes son aquello, que los sacerdotes son lo otro, que pin, que pan, y dele. Cada vez que yo iba, hasta que un día decidí no ir más. Primero porque ella era católica, yo la visitaba porque era mi tía. Se volvió protestante, eso es cuestión de ella. Aunque yo le hablaba y le decía las cosas, pero ella se volvió protestante. Pero cada vez que yo iba, empezaba a darle con esto. No me hablaba de la palabra de Dios porque sabía que no iba a poder. Entonces empezaba, que los sacerdotes hacen esto, que los sacerdotes hacen aquello, que usted qué hace metido ahí, para que usted vea cómo es la gente. ¿Y qué pasa? Me aparte, me aleje. ¿Es mi tía? Sí, pero me alejé. Primero, ¿por qué? Porque ellos no atienden a la palabra de Dios ni a la verdadera doctrina, porque ellos creen que ellos no pecan. Y la palabra de Dios nos dice, sí peca, sí peca. A lo mejor no cometen adulterio, fornicación, ni borrachera, ni no, pero tienen una lengua peligrosa que buscan engañar ¿a quién? A los demás. Entonces, cuando usted está haciendo el bien, los demás buscan la manera de engañarlo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Vengan, tendámosle un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar la doctrina del sacerdote, consejo del sabio, ni inspiración al profeta. ¿Qué es lo que quiere hacer? Y cada vez que yo iba, me tendían el lazo. Una vez unos protestantes, me acuerdo yo, nos invitaron a hablar de la palabra de Dios. Hablamos de la palabra de Dios por más de 5 horas. Y como ellos vieron, eso fue cuando yo era seminario, cuando ellos vieron que no pudieron, que era lo que ellos querían, convencernos, porque ellos se dieron cuenta dónde estábamos parados nosotros, usted sabe qué hicieron, nos tendieron una trampa. ¿Y cuál fue la trampa? Mire, son tan sinvergüenza los protestantes, que buscan la manera de engañar, y más aquellos, dice, más aquellos que llevan la palabra de Dios. ¿Qué hicieron esos sinvergüenza? Nos pasearon en un carro y de repente nos llegaron a la casa. Nos llevaron a una casa. No se bajen, nos dijeron, quédese aquí el carro y mire para allá. Una mujer semidesnuda, la pararon allá afuera y nos dijeron, ¿a usted no le provoca tener una mujer así? Esa es mi mujer, véanla. A usted no le conseguimos la mujer que usted quiera, pero para que usted pertenezca a nuestra iglesia.
La sinvergüenzura hasta donde llega. Es decir, cuando usted está en las cosas de Dios, le van a tender lazos, le van a tender trampas, le van a hacer la vida imposible. Y nosotros, que andábamos ese día, no dijimos ni una sola palabra. No dijimos ni una sola palabra. No fuimos. Ellos vieron que nosotros no respondimos nada, ni dijimos nada. A él no le dio pena sacar a su esposa semidesnuda al porche de su casa para que la viera. Porque el diablo busca la manera de engañarnos. Porque la gente busca la manera de tenderle una trampa a quién, al hombre de Dios. Cuando usted comience a predicar la palabra de Dios, mire, a usted le van a tender trampas, a usted le van a tender lazos, a usted le van a buscar la manera de engañarlo, pero usted tiene que estar firme en el Señor. Firme en el Señor. Nosotros fuimos ese día, pasamos la noche, al otro día nos llevaron, nos mostraron y todavía insistían. Mire, usted aquí puede tener la mujer que usted quiere. El diablo busca cómo tentar al hombre de Dios. Y nosotros dijimos, es que eso no andamos buscando. Nosotros lo que queremos es que ustedes conozcan la verdad, que es la palabra de Dios. Y nos fuimos, y más nunca volvimos. Porque ellos, si no pueden con la palabra de Dios, buscan la manera de hacer caer al hombre. Por eso Jeremías dice, Señor, atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso paga bien con mal? Oye lo que dicen mis adversarios. Mira, hay mucha gente que trabaja para que usted caiga en la tentación. Hay mucha gente que está trabajando para tenderle a usted una trampa. Y usted tiene que orarle ¿a quién? Al Señor. Dice la palabra de Dios, ¿a dónde se fue Jeremías? A buscar a Dios, porque Jeremías le dijo entonces a Dios. Usted no tiene que buscar ni el amigo, ni el compadre, ni el compañero. Usted tiene que buscar ¿a quién? A Dios. Cuando hay gente que le está teniendo la trampa, busque a Dios de todo corazón. Y dígale a Dios que lo atienda. Y dígale a Dios que oiga lo que dicen los adversarios. Oye lo que dicen mis adversarios. Y Jeremías hace una pregunta, ¿acaso se paga bien con mal? Porque ellos me han cavado una fosa para mí. Y recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en favor para apartar tu cólera de ellos. Mire, la persona que trabaja por Dios pide que Dios no le trate mal. Pide que Dios no le trate mal a su pueblo. Pero ellos insisten en ¿qué? Insisten en tenderle una trampa. Mire, el sacerdote está en una comunidad. Le hace el bien a todas las personas que pueda. ¿Sí? Jeremías es el profeta y le está haciendo el bien, pero a él le pagan con el mal. Dice, ¿acaso paga bien con mal? El sacerdote es la persona que hace el bien dentro de una comunidad y muchas personas andan buscando tenderle una trampa al sacerdote. Que usted no sea de esas personas que andan buscando tenderle una trampa al sacerdote. Que usted no sea de esas personas que pague con mal al sacerdote. ¿Cuál es el mal que hace el sacerdote? De ninguno, mire. El mal que hace el sacerdote. Bautiza a sus hijos, le da la primera comunión, les ayuda a la catequesis para la confirmación, les da el sacramento del matrimonio, les predica la palabra de Dios, le da la comunión de la Eucaristía, hace la Santa Eucaristía por el bien del pueblo, para el perdón de sus pecados y los del pueblo. Los confiesa, les da el perdón de los pecados. En fin, ese muchas veces es el mal que hace el sacerdote. Pero hay gente que le paga mal a él. Y por eso va a decir Jeremías, y han cavado una fosa para mí. Y recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en favor. Padre, mire, venga, visite a los enfermos, ore por él. Y el sacerdote se esfuerza en lo más posible por hacer todas estas cosas, pero la gente todavía anda cavándole una fosa ¿a quién? Al sacerdote. Y se olvidan de cómo el sacerdote ha intercedido en su favor, de cómo el sacerdote busca apartar la cólera de Dios para que no los castigue, haciendo la Eucaristía, confesándolos, casándolos, ungiendo a los enfermos, para que no se vaya a condenar. Ese es el bien que hace el sacerdote. Y muchos hacen el mal.
critican al sacerdote, hablan mal de él, ¿sí? No le ayuda, son piedras de tropiezo, son pesimistas porque el sacerdote dice, mire, vamos a hacer esto y dicen que eso no se puede hacer. Vamos a hacer aquello y dice que eso no sirve. Vamos a hacer lo otro, no. Y pocos son los que se esfuerzan a ayudar al sacerdote. ¿Cómo hay gente que busca tenderle una trampa a quién? Al sacerdote. Y dice la palabra de Dios, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Que usted no sea de esas personas que buscan tenderle una trampa al sacerdote. Y hay que orar mucho entonces por los sacerdotes. Mucho por los sacerdotes, por los enemigos. Y el sacerdote conoce a las personas y no las odia. El sacerdote conoce a las personas y la ama, es amigo con todos y comparte con todos. Por lo general, eso es lo que hago yo. Y a mí viene y me dice, mire padre, fulano, sutano y pirincejo se están metiendo con usted. Y cuando yo los veo en la calle, los saludo igual, como si nada estuviese pasando. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos. Amar. Aunque nos hagan el mal, nosotros tenemos que seguir haciendo el bien. Y así no solamente con el sacerdote, con el ministro, el monaguillo, con el que lleva el evangelio, con el que predica. Y si usted predica y si usted hace las cosas, pues van a hablar de usted, van a decir, le van a tender trampas, le van a cavar una fosa, dice la palabra de Dios. Van a buscar la manera de que usted caiga. Y eso es lo que pasa entonces con los medios de comunicación. Mire, sacerdote tanto bien que hace. Pero si el sacerdote comete una falta, entonces ¿qué es lo que hace la gente? Habla y dice por el pecado que cometió y es un escándalo para el mundo entero. Por un sacerdote que de repente caiga en un pecado. ¿Y el bien que ha hecho dónde queda? Y uno solo ha caído y entonces los otros que no han caído, ¿dónde quedan? Porque muchas veces nosotros nos gusta juzgar y hablar del prójimo y odiar al hermano. Y no podemos amar a Dios y odiar al hermano. No, tenemos que amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Hoy la palabra de Dios nos enseña eso. Amen a su hermano. No importa el que sea, ámenlo. Ámenlo. ¿Que tiene falta, que tiene dificultades? Sí. Pero mire que muchas veces esa persona ha intercedido en su favor. Mire que muchas veces esa persona lo ha ayudado a nivel espiritual o en cualquier otro nivel, pero está haciendo su trabajo como hombre de Dios. Y por eso hoy la palabra de Dios nos recuerda a nosotros, mire, hay que ser humilde, hay que ser sencillo para nosotros actuar como el profeta Jeremías, diciéndole a Dios, mire, recuerda que yo he intercedido en favor de todas esas personas. Oramos por los difuntos, oramos por los enfermos, oramos por los matrimonios, oramos por los embarazados, oramos por los niños, oramos por los encarcelados injustamente, oramos por todos. Estamos intercediendo por todos. Estamos orando con la palabra de Dios. Estamos ofreciendo la Eucaristía por la salvación del mundo, por la conversión de los pecadores. Ese es el bien y la intercesión que hace el sacerdote. Aparte de confesarlo, aparte de darle la comunión, aparte de darle cada sacramento. Que ojalá nosotros podamos tener un poquito de conciencia para con el hombre de Dios, para con el sacerdote, para con aquel que predica el evangelio. Y que podamos cada día amarlo más. Y no solamente desear los primeros puestos, porque ¿qué nos dice el evangelio de Mateo? Mire, el evangelio de Mateo dice que hay gente, hay personas, hay discípulos que piden estar uno a la derecha y otro a la izquierda. Dice el Señor, ¿y ustedes beberán el cáliz que yo he de beber? A lo mejor dice, sí podemos. Dice el Señor, no es que lo van a beber el cáliz, pero eso es sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no. Porque nosotros estamos aquí es para servir, no estamos aquí para hacerle daño a nadie, no estamos aquí para tenderle una trampa a nadie, no estamos aquí para juzgar a nadie. Estamos aquí es para servir y para servir bien. Que si yo escucho la palabra de Dios, yo voy a cambiar. No voy a hablar de nadie, no voy a decir, no voy a juzgar, no le voy a tender una trampa. No, estoy aquí para servir. Por eso el Señor nos pone una comparación. Mire, llamó a los otros 10 que se indignaron contra los hermanos. Pero Jesús le dijo, ya saben ustedes, eso ya lo saben, dice eso, ya saben, ustedes no es que no sabían, no, ustedes ya lo saben, que los jefes de los pueblos los tiranizan
y que los grandes los oprimen. ¿Quiénes son los jefes de los pueblos? Háblese de presidente, háblese de gobernadores, háblese de alcalde, aquel que tenga un poquito de poder, dice. Ya saben ustedes que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Ya saben. Dos cosas que hacen, tiranizan y oprimen. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de eso? ¿Por qué? Porque hay gente que no le gusta servir, sino que le gusta estar en el poder. Le gusta hacer las cosas como la actitud contraria al profeta Jeremías. Que vamos a tenderle una trampa, que vamos a hacerle esto, que vamos a hacer otro. No, estamos aquí para servir. Y Jesús dice, mire, a ustedes que les gusta creer en políticos, a ustedes que les gusta creer en presidentes, a ustedes que les gusta creer en gobernadores, que son las personas que tienen el poder. Jesús dice, mire, nos dice, nosotros no podemos andar deseando el poder, porque eso es sentarse a la derecha o a la izquierda, es como tener poder. Y dice el Señor, no, ustedes ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Vamos a darnos cuenta de ello. Miren, el Evangelio de San Marcos nos va a dar a nosotros un poquito de esa prueba, de lo que nos está diciendo la palabra de Dios. San Marcos capítulo 6, San Marcos capítulo 6, versículo 23. ¿De qué nos habla San Marcos 6, 23? Nos va a hablar de Herodes, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de que los gobernantes, gobernadores y alcaldes tiranizan los pueblos? Miren, primero no porque lleven la palabra de Dios, no porque tengan temor de Dios, no, porque ellos no tienen temor de Dios. Los tiranizan porque ellos no quieren creerle a Dios. Los tiranizan porque ellos se creen superiores a Dios solamente porque tienen un poquito de poder en el mundo. Los tiranizan, los oprimen, ¿verdad? Y por eso nos va a hablar de Herodes. ¿Qué fue lo? Herodes le ofreció a la hija de Herodías, ¿sí? ¿Sí? A esta. A Herodías, la hija de Herodías, que odiaba a Juan. ¿Y quién era Juan? Juan era el hombre que predicaba la palabra de Dios. Por eso nos va a hablar el profeta Jeremías, nos habla, mire, yo hago el bien y a mí me hacen el mal. ¿Está bien eso? Nomás decimos nosotros, no, no está bien. Pero en el camino del Señor, así es. Entonces, ¿qué pasa? Que Herodías, su hija, le pregunta, madre, ¿qué le pido? Y entonces, Herodes, dice la palabra de Dios, en Mateo capítulo 6, versículo 23, dice, y le aseguró bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Es decir, el hombre tenía poder, el hombre tenía un reino. ¿Y qué pasó? Pasamos al versículo 28, dice, el guardia se fue, el versículo 27, entonces mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan el Bautista. ¿Cómo lo tiranizan? Mire, los gobiernos no les importa matar a nadie, no les importa. Si ellos hicieron un pacto, si ellos hicieron una promesa, no les importa matar a nadie. ¿Qué pasó? Enseguida mandó a un guardia que le trajera la cabeza de Juan el Bautista. Vaya, mátelo, vaya, tráigame la cabeza. Lo mandó a matar. Es decir, los gobiernos no les tiembla el pulso para matar a nadie. ¿Por qué mandó a matar a Juan? Por una promesa que le hizo a la hija de Herodes. Te declaré cualquier cosa. ¿Y qué fue lo que ella pidió? Deme la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y a él no le tembló el pulso para mandar a matar. Los gobiernos no le tiembla el pulso cuando tienen que matar a alguien, lo hacen. Lo hacen sin ningún problema, lo hacen sin ninguna dificultad, porque ellos tienen el poder. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, el guardia fue y le cortó a la cárcel y le cortó la cabeza. ¿Quiénes son los guardias? Miren lo que hoy llamamos cuerpo de seguridad. Herodes tenía un reino y por supuesto tenía lo que llamamos hoy día los cuerpos de seguridad. Llámese policía, llámese Guardia Nacional, llámese Ejército, llámese SEBIN, llámese 6CPC, así como se llaman aquí en Venezuela. En su país como se llamen. Y no tienen temor de matar a nadie. Si es de matarlo, lo matamos. Y eso no es solamente aquí, eso es en todos los países del mundo. Entonces mandamos a matar
sin ningún problema. Y dice Jesús, ellos sépanlo, ustedes ya saben que los jefes de los pueblos lo tiranizan. Ya Jesús nos dijo a nosotros, mire cómo son. Y la gente a veces anda adulando, anda siguiendo a hombres, anda siguiendo gobiernos, y ya Jesús le dijo, mire, ustedes no están aquí para eso. Ustedes están aquí es para servirles a sus hermanos. Ustedes están aquí es para dar la vida por el otro. Ustedes están aquí es para servir y dar la vida, no para quitarla. Ustedes están aquí no para ser servidos, sino para servir, dice el Señor, le dice a sus discípulos. ¿Cómo nos damos cuenta entonces de que tiranizan y oprimen al pueblo? Lo vemos en Mateo capítulo 2, en Mateo capítulo 2, versículo 17. Ya vemos que allí matan a adultos, matan a personas encarceladas, no les importa. Pero el Evangelio de San Mateo nos va a decir a nosotros otra cosa, mire. ¿Qué nos va a decir a los otros? Nos va a hablar de igual manera de la muerte, que no les importa matar. Vamos a leer San Mateo capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra de Dios: José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció, 16. Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó a matar en Belén y a sus alrededores a todos los niños menores de 2 años. Mire como dice la palabra de Dios. Ustedes ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y los grandes los oprimen. ¿Qué hizo Herodes? No le tembló el pulso también para mandar a matar. Este es el padre. El otro Herodes que le quitó la cabeza a Juan es el hijo. El padre no tuvo, ¿sí?, ningún temor de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Se enfureció y mandó a matar en Belén y alrededor a todos los niños menores de 2 años. Es decir, ¿cuántos países en el mundo no mandan a matar a los niños? ¿Cómo lo hacen? Aprobando la ley del aborto. Hay países que aprobaron la ley del aborto, ¿sí? Esos son los Herodes del siglo XXI. Presidentes, gobiernos, alcaldes, gobernadores, que están de acuerdo con aprobar esa ley, en matar a niños que son indefensos, que no tienen la culpa de nada. Herodes no le importó, no le tembló el pulso y mandó a matar a todos los niños de Belén y sus alrededores, menores de ¿qué? De 2 años. ¿Cuántos niños en el mundo no pierden la vida a causa de esos Herodes que permiten la ley del aborto? Cuando no debería, queremos la vida. Cuando no deberían, pero a ellos no les importa, ellos están aquí es para hacer lo que les dicta el mundo. El mundo dice, hay que matar a los niños, vamos a matarlos. Esos son los Herodes del siglo XXI. Vamos a matarlos, vamos a hacer. ¿Cuántos niños no secuestran por ahí para sacarle los órganos y venderlos? Eso también lo hacen en algunos países. Y nadie dice nada, y Jesús dice, mire, ustedes saben que tiranizan los pueblos, que los oprimen, pero la gente sigue creyendo en ellos. La gente sigue todavía creyendo en un gobierno, ¿no? Que yo soy No, olvídense de eso. El Señor ya nos está diciendo. Usted dedíquese a lo que tiene que dedicarse, al servicio, en amar a Dios, en amar a sus hermanos, en servir, en dar la vida. Usted no se ponga a pensar, mira, hay gente que se pone brava si alguien dice algo del gobierno. Pero ya hoy Jesús se lo está diciendo, no me ponga bravo conmigo, ponga bravo con la palabra de Dios, porque Jesús está diciendo, mire, ellos son unos tiranos, ellos son unos opresores. Ellos, en fin, no quieren el pueblo, ellos lo que quieren es el poder. Que si toca matar a alguien inocente, lo matan. Juan el Bautista lo vamos a ver en 2 partes. Primero, en San Lucas capítulo 3, versículo 20. Entonces aquí nos dice la palabra de Dios que ellos matan sin importar. Si es grande, no les importa. Si es adulto, si es niño, tampoco les importa. Total es ellos mantenerse ¿en dónde? En el poder. ¿Y qué nos dice Lucas capítulo 3, versículo 20? Lo vamos a leer aquí, nos va a decir a nosotros. Cometió uno más haciendo encarcelar a Juan. ¿Y quién era Juan? El hombre que predicaba la palabra de Dios. ¿Qué era lo que hacía Juan? Mire, Juan lo que hacía era esto. Mientras tanto, el tetrarca Herodes, a quien Juan censuraba a causa de Herodías, la mujer de su hermano, por todos los delitos que habían cometido. ¿Qué era lo que decía Juan? No te está permitido tener por mujer
la esposa de tu hermano. No te está permitido. Eso es un pecado. Cuando usted le echa en cara los pecados al gobierno, cuando usted le echa en cara los pecados al alcalde, al gobernador o a alguien cercano al gobierno, ¿qué es lo que hace el gobierno? Lo encarcela. El gobierno no le tiembla el pulso para encarcelar inocentes. ¿Sí? Es decir, recriminarle los pecados, para ello es un delito, entonces usted va preso. Porque usted no puede decir nada o no puede recriminarme nada de lo que yo estoy haciendo. Cuando usted le dice a un gobierno, mire, nos está haciendo pasar hambre. Cuando usted le dice a un gobierno, mire, ustedes se están robando el dinero. Cuando usted le dice a un gobierno, mire, ustedes están matando mucha gente. Cuando usted le dice a un gobierno, mire, lo que está haciendo está mal, ¿qué hace el gobierno? No les importa, encarcela inocente. Con tal es que lo dejen a ellos, tranquilo. Y dice la palabra de Dios, eso es ser tirano. Eso es ser malo. Usted puede estar haciendo el bien, porque hacer el bien es predicar la palabra de Dios. Usted no puede ser perro mudo, pero usted está predicando la palabra de Dios. Y predicar la palabra de Dios significa darle en la llaga a la gente. ¿Sí? Porque cuando usted predica de un pecado y le da en la llaga a la gente, porque no es usted, sino es la palabra de Dios quien le dice las cosas, ¿qué hace la gente? Se va, porque no tiene el poder. Pero entonces busca tenderle una trampa al hermano. Pero entonces si tuviera un poquito de poder, lo manda a encarcelar. ¿Por qué? Porque dijo algo que yo estaba haciendo que no quiero que me lo diga. Sé que está mal, pero igualito lo hago. Y dice la palabra de Dios, a los que tienen poder, en este caso los gobiernos, y los grandes que oprimen, dice la palabra de Dios, cuando usted les recrimina algo, por eso mire, ahí está en Nicaragua. En Nicaragua el obispo de Matagalpa, ¿sí? Le recriminó a Daniel Ortega lo que estaba haciendo con el pueblo. ¿Y qué hizo Daniel Ortega? Lo apresó, le dijo, o se va del país o va preso. Y como él no se quiso ir del país, entonces le sucedió algo semejante a lo que pasó Juan el Bautista. ¿Qué hizo? Lo mandó a encarcelar. Lo mandó a encarcelar. Cuidado si el día de mañana no aparece muerto como Juan el Bautista. Lo encarcela y después lo mata. Se acabó. Porque a ellos no tienen temor de Dios, porque el Dios de ellos no es el Dios de los cristianos. El Dios de ellos es el poder, el dinero, el creerse superior a los demás. Y así varios sacerdotes. Entonces, cuando usted le dice a un gobierno lo mal que están haciendo, cuando usted le predica la palabra de Dios buscando que se convierta, porque Juan el Bautista, que era lo que le decía a Herodes, que se convierta, deje esa mujer y cambie. Eso era todo lo que tenía que hacer Herodes, dejar esa mujer y ya. Porque era la mujer de su hermano. No es, decía Juan el Bautista, no es conveniente que tengas por esposa a la mujer de tu hermano. No es conveniente. Entonces, por no dejar de cometer el pecado, prefieren cometer otro. ¿Cuál es? Vamos a encarcelarlo, métalo a la cárcel. Y después, ¿qué pasa? Lo matamos. Entonces, los gobiernos, ¿qué pasa? Matan gente inocente. ¿Sí? Juan el Bautista, matan niños, matan personas adultas, encarcela al que hace el bien. O sea, es decir, hacen todo tipo de atrocidades. Eso se llama tiranizar. Eso se llama oprimir. Lo metemos preso para que todo el mundo se calle. Y si metemos preso al obispo, dirán los fieles, si hicieron eso con el obispo, ¿qué no harán con nosotros que somos simplemente fieles? Y entonces, ¿qué es lo que buscan? Oprimir al pueblo. Por eso estamos orando en la misa, por la gente de Nicaragua. Porque hay presidentes que quieren oprimir al pueblo. Unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra. Pero ellos lo que hacen es oprimir, y Jesús lo dijo, mire, esta gente oprime y ustedes no pueden tener esa misma actitud de ellos. Ustedes, dice el Señor, que no sea así entre ustedes, no tengan esa actitud. Si a usted alguien le dice, mire, está haciendo esto mal, agache la cabeza y cambie de conducta. Cambie. Y dice el Señor, y el que quiera ser grande, que se haga, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser el primero, que se haga el esclavo. Es decir, nosotros estamos llamados ¿a qué? Al servicio de la palabra de Dios. Pero eso no significa de que yo no. Al igual que Juan el Bautista, yo tengo que llevar la palabra de Dios. ¿Que van a venir problemas y dificultades? Sí, ahí está el obispo de Nicaragua. Problemas, dificultades, como San Pablo fue y llegó hasta la cárcel.
Y ya verán ustedes. Es un apóstol que está dando la vida por su gente. No la abandonó. No. Se quedó con ellos para dar testimonio de Jesucristo. De que hay que seguir evangelizando. De que hay que seguir diciéndole a la gente que las cosas malas no se deben hacer. Y eso le pasó a Juan. Por decirle a Herodes, lo encarcelaron. ¿Y qué pasó con este obispo? Por decir la verdad al gobierno, también lo encarcelaron. Pues que podamos ser nosotros hombres de fe, como Jeremías, orar y pedirle a Dios, pero de igual manera seguir intercediendo en favor de ellos. Nunca dejar de orar, pero nunca de ser perros mudos, de no decir los pecados que cometen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos ante el altar del Señor las ofrendas del pan y del vino. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de los hombres, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira benigno, Señor, las ofrendas que te presentamos y por este santo intercambio de dones rompe las cadenas de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte. Bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, nuestro modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través de desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús, y todos los pastores de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, José Donaciano Vázquez Gutiérrez, Roidina Alexander Guerrero Macías, Victoria Ramos, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de la multitud. Oremos. Que este sacramento que nos has dado, Señor, como prenda de inmortalidad, sea para nosotros una firme ayuda para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su trabajo, su familia, y les acompañe siempre. Amén. María, nuestra Madre del Cielo, decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.